Bienvenidos a tu programa Hablando con Auditores, donde tendremos diferentes especialistas con temáticas de interés. Prepárate para un viaje educativo y entretenido mientras nos sumergimos en el fascinante mundo de la auditoría con un enfoque único y dinámico. Bienvenidos a bordo. Muchas gracias por acompañarnos al licenciado Francisco Enríquez y seguirnos instruyendo con el tema Principios éticos de las normas globales de la auditoría interna. Así que vamos a continuar con esta segunda parte y les damos la bienvenida a todos y gracias por escucharnos. ¿Qué es un código? Un código, si lo buscamos en algún diccionario o en línea, un código es un cuerpo de leyes, nos puede mencionar, que forma un sistema completo de normatividad sobre alguna materia. Ese es un código. ¿Qué es ética? Podríamos obtener un concepto que es la teoría o ciencia del comportamiento moral del hombre en la sociedad, es decir, ciencia de la conducta humana. Si buscamos moral, podemos encontrar que la moral es la ciencia que trata de las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. Un código de ética ya junto es un cuerpo de leyes que forma un sistema completo de normas sobre el comportamiento moral del hombre en la sociedad. Entonces siempre voy integrando estos elementos hasta definir el código de ética de la profesión, de cualquier profesión. Pasemos a ver casos que han sucedido, casos relevantes que han sucedido en la historia. Los más recientes, como crisis financieras de las décadas del 2000, casos como Enron, casos de Tico International, WorldCom, que incluso en todos estos descalabros financieros salió una firma internacional como Arthur Andersen que cerró. Se creó la ley Sarbanes-Oxley con nuevas reglas para la bolsa de valores. Se endurecieron las sanciones, nuevo enfoque del control interno. Entonces aquí, ¿qué falló? ¿Los principios éticos o las personas? Era una pregunta que se hacía en un coloquio. Realmente es un sistema, es sistémico. Las personas y las entidades como tal, ¿verdad? Caen en una situación incontrolable en lo que es gobierno, riesgo y control. Y es ahí donde entran los auditores internos a dar su contribución para mejoras continuas. Y así a lo largo de las noticias van saliendo, por ejemplo, noticias públicas, ¿verdad? Obviamente, que mencionan hasta Big Four, que han caído en unas multas por incumplimientos, algunos relacionados con cosas éticas. Yo solo prefiero mencionar que son Big Four, no dar nombres específicos, pero son públicos, ¿verdad? Que los corrigen, los multan y van buscando la mejora continua. Ahora, si vemos los principios propiamente, veámoslos uno a uno. El de la integridad propiamente. El de la integridad nos dicen las normas globales que es el primer principio. El de la integridad. Los auditores internos demuestran integridad en su trabajo y en su comportamiento. La integridad es un comportamiento caracterizado por la adhesión a principios morales y éticos. Es decir, la persona, el auditor interno como persona, tiene esa adhesión, adherente. Los ha asimilado los principios morales y éticos. Incluida la demostración de honestidad y la valentía para actuar basándose en hechos relevantes. Incluso dice cuando se enfrenta presión para hacer lo contrario, cuando hay tentaciones o lo quieren presionar, una amenaza, o cuando hacerlo podría crear posibles consecuencias personales u organizativas adversas. O sea, en términos simples, se espera que los auditores internos digan siempre la verdad, hagan lo correcto, incluso cuando sea incómodo o difícil. Por eso la integridad es la base de los demás principios de ética y profesionalismo, que incluyen la objetividad, la competencia, el debido cuidado profesional y la confidencialidad, que vamos a ver cada uno de ellos, ¿verdad?
En ese orden, la integridad de los auditores internos es esencial para generar confianza y ganarse el respeto de los stakeholders. Confianza, esa palabra es clave. Para perder la confianza en pocos segundos. Pero ganar la confianza de los stakeholders es un proceso organizado de demostración de lo que es la integridad y los demás principios. Sigamos con el segundo principio de este dominio 2, que es mantener la objetividad. Aquí nos indica pues las normas globales nuevas que los auditores internos mantienen una actitud imparcial al realizar los servicios de auditoría interna y tomar decisiones. La objetividad es una actitud mental imparcial que permite a los auditores internos emitir juicios profesionales, cumplir con sus responsabilidades y lograr el propósito de la auditoría interna sin concesiones, menciona. Una función de auditoría interna ubicada de manera independiente respalda la capacidad de los auditores internos para mantener la objetividad. Es decir, no dejarnos influenciar, que no existan conflictos de intereses, que no existan amenazas de no poder ser objetivos. Entonces, las amenazas también se pueden evaluar en otro momento, pero hoy nos vamos a referir a cada principio para que comprendamos que debemos cumplirlos, debemos asimilarlos y ponerlos en el día a día. El tercer principio es demostrar competencia. Los auditores internos aplican los conocimientos, habilidades y capacidades para cumplir con éxito sus funciones y sus responsabilidades. Demostrar competencia, ¿qué es lo que requiere? Pues desarrollar y aplicar conocimiento, las habilidades, las capacidades para brindar servicios de auditoría interna. Es decir, si estamos en una organización, en un sector, debemos tener ese dominio, el conocimiento de los procesos, el conocimiento del sector y de otros elementos que se interrelacionan con otros sectores, así como las novedades de la carrera para poder dar el mejor servicio. Las habilidades, obviamente aquí entran las habilidades, las competencias blandas y otras capacidades que estamos comprometidos a mantener en una mejora continua. Por eso hablan de educación profesional continua. No quedarnos rezagados o estancados, ¿verdad? Sino que se nos requiere 40 horas, pero ese es lo mínimo. Hay tantas habilidades y competencias que requieren más horas. Y cuando se logran, pues todo va para dar el mejor servicio. Y debido a que los auditores internos brindan esa amplia gama de servicios, las competencias que necesita cada auditor varían. Además de poseer u obtener las competencias necesarias para realizar servicios, los auditores internos mejoran eficacia y la calidad de los servicios mediante el desarrollo profesional. Yo recuerdo pues que existe el manual de competencias o el mapa de competencias del global y va dando pues cierta maduración. Es decir, son niveles de competencias. Entiendo que esto también será actualizado en un momento, o si se mantiene ese manual de competencias, desde que entra un colaborador, un auditor junior, pues lleva un proceso de dominio, ¿verdad? De aprendizaje de las competencias, habilidades y las capacidades. Ese es el tercer principio, demostrar las competencias y mantenerlas desarrollado y continuamente. Si pasamos al principio 4, este nos habla del debido cuidado profesional. Los auditores internos, dicen las normas globales, aplican el debido cuidado profesional al planificar y realizar los servicios de auditoría interna. Estas normas que plasman el ejercicio del debido cuidado profesional, ¿qué es lo que requieren? Miren, sencillo, requieren cumplimiento de las propias normas, que se considere
la naturaleza, las circunstancias y los requisitos del trabajo a realizar. Que se aplique el escepticismo profesional para valorar críticamente la información. El debido cuidado profesional requiere planificar y realizar servicios de auditoría interna con diligencia, con juicio y el escepticismo que poseen los auditores internos prudentes y competentes. El escepticismo, como ya mencionábamos, es como una mentalidad inquisitiva que no nos deja confiarnos de las evidencias hasta que las aseguramos. Al ejercer el debido cuidado profesional, los auditores internos actúan en el mejor interés de quienes reciben los servicios de auditoría interna, pero no se espera que sean infalibles, obviamente, ¿verdad? Pero sí buscamos aquel nivel de calidad que nos brinde dar un valor agregado a nuestros stakeholders, obviamente en la medida que nos mantenemos en capacitaciones, desarrollo, todos los trabajos pues se espera que salgan con la calidad esperada. El quinto principio es el de mantener la confidencialidad, y ahí nos indican las normas globales que los auditores internos utilizan y protegen la información de forma adecuada, debido a que los auditores internos tienen acceso ilimitado a los datos, a los registros y cualquier otra información necesaria para cumplir con el mandato de la auditoría interna que está plasmado en los estatutos y en los instructivos de la entidad, ¿verdad? A menudo reciben información que es muy confidencial, que es propiedad exclusiva y personalmente identificable. Entonces puede incluir información física, información digital, así como información derivada de comunicación oral, ya sea en discusiones, reuniones formales o informales. Entonces esa información es de índole confidencial. El auditor interno debe respetar el valor y la propiedad de esa información que recibe, utilizándola únicamente con fines profesionales y protegiéndola del acceso o divulgación no autorizado, ya sea interna o externa. Es decir, es un compromiso del auditor interno manejar esa información con mucha reserva, protegiéndola y reportando a los jefes cualquier inconveniente. Obviamente hay una estructura dentro de las unidades de auditoría interna, ¿verdad? Desde el líder, el DEA y los gerentes, supervisores, hasta que llega los auditores de campo. Pero de esa manera se aplican los principios que contiene el dominio 2, ¿verdad? Obviamente se pueden generar amenazas para cumplir esos principios. ¿Qué son las amenazas? Son todos aquellos hechos, acciones, acontecimientos que pueden encontrar el auditor en el ejercicio de sus funciones profesionales y que le pueden ocasionar conflictos, presiones o intimidaciones y que no le permita cumplir esos principios. Y para eso existen las famosas salvaguardas, que son actuaciones o medidas que pueden ayudar a eliminar tales amenazas o a reducirlas a un nivel aceptable. Por eso a inicio de años o con cierta periodicidad los auditores internos generan una declaración del código, ¿verdad? Que no tienen conflictos de interés, que no tienen ciertas situaciones que ponga en amenaza o riesgo su participación en el equipo de trabajo. Y el DEA pues considera todas esas situaciones para realizar o asignar los trabajos de una manera profesional. No me voy a poder ampliar en lo que son las amenazas y las salvaguardas, pero lo principal era como mencionar los principales principios y traerles un recorrido histórico de lo que es la ética y la moral hasta llegar a los principios que están incluidos en el dominio 2 de las normas globales del Instituto de Auditores Internos.
global. Así es que para mí ha sido un gusto, un placer poderme dirigir a ustedes con este pequeño podcast y les deseo muchos éxitos y que tengan buen día. Nos vemos en el próximo capítulo.